¿Quién serías si nadie esperara nada de ti? Sin aprobación, sin rechazo, sin referencia, ¿aún sabrías cómo actuar? ¿O te darías cuenta de que gran parte de tu identidad siempre fue una adaptación silenciosa? El desarrollo de la personalidad. Carl Jung. El desarrollo de la personalidad exige, ante todo, el valor de soportar la desaprobación. Esta idea carga un nivel de incomodidad que la mayoría intenta evitar, porque desmonta una expectativa muy común, la de que el apoyo siempre es algo positivo. No siempre lo es. A veces el apoyo funciona como contención, como un límite invisible, como un espacio donde solo puedes existir dentro de versiones aceptables. Y lo más peligroso, empiezas a llamar a eso ser tú mismo. Pero no lo es. Es ser la versión de ti que no genera ruptura. Aprendes rápidamente qué decir, qué evitar, cuándo retroceder, cuándo estar de acuerdo. Y eso no parece sumisión, parece madurez emocional, hasta el momento en que ese apoyo desaparece. Y entonces, algo esencial también desaparece con él. El sistema que te orientaba. Sin ese sistema, ya no sabes automáticamente qué hacer. No porque seas incapaz, sino porque siempre operaste dentro de un campo de respuesta. Ahora no hay respuesta, no hay validación, no hay corrección, no hay nadie indicando si lo estás haciendo bien. Y es aquí donde comienza el verdadero proceso, aquel que Carl Jung describe con una frialdad casi clínica. Convertirte en quien eres exige perder aquello que te mantenía aceptado. Y eso no parece crecimiento, parece caída, porque sin apoyo no solo pierdes soporte, pierdes la comodidad de saber quién necesitas ser, y lo que surge en ese espacio no es inmediatamente fuerza, es inestabilidad, pero una inestabilidad diferente. No es debilidad, es ausencia de condicionamiento, y eso tiene un efecto que pocos pueden sostener, sin necesidad de agradar, sin necesidad de corresponder, sin necesidad de ajustarte. Empiezas por primera vez a actuar sin referencia externa, y eso cambia toda la estructura de tu comportamiento, porque quien ya no necesita aprobación no responde de la misma manera, y quien no responde ya no puede ser conducido con facilidad. La ausencia de apoyo no te fortalece de inmediato, te desmonta. Y ese es el primer punto que casi nadie acepta enfrentar sin intentar romantizar. Cuando el soporte desaparece, lo que entra en su lugar no es fuerza, es desorganización. Porque gran parte de lo que llamas equilibrio emocional nunca fue interno. Fue sostenido por respuestas externas. Alguien aprobaba, tú continuabas. Alguien validaba, te sentías seguro. Alguien discrepaba, te ajustabas. Ese ciclo parece natural, pero crea un mecanismo invisible. Empiezas a funcionar en función del otro, no como una dependencia explícita, sino como regulación. Anticipas reacciones, moldeas decisiones, evitas incomodidades incluso antes de que existan. Y lo más peligroso, empiezas a creer que eso es madurez, pero no lo es. Es adaptación continua al entorno, y toda adaptación prolongada tiene un costo. Pierdes acceso a lo que no fue aprobado. Ahora, cuando el apoyo desaparece, lo que se va no es solo el incentivo, es todo el sistema que organizaba tu comportamiento. Y es ahí donde comienza la desprogramación, no de forma consciente, sino como una falla. Te bloqueas ante decisiones simples. Cuestionas cosas que antes parecían obvias. Sientes un tipo extraño de inseguridad, incluso sin una amenaza real. Eso no es debilidad, es abstinencia, abstinencia de validación. Carl Jung describe algo cercano a esto cuando habla de la ruptura con los patrones colectivos. El individuo que se aparta de las normas colectivas no solo pierde el apoyo externo, sino que también enfrenta el colapso de las estructuras internas que dependían de esa alineación. Este punto es crítico,
porque aún no sabes actuar por ti mismo, pero tampoco logras actuar completamente para los demás. Te quedas en medio, y ese medio es el lugar más incómodo que existe, porque no tiene una identidad estable, no tiene una dirección clara, no tiene una recompensa inmediata. Es aquí donde la mayoría retrocede, vuelve a relaciones donde es comprendida, regresa a entornos donde es reconocida, retoma versiones antiguas de sí misma, no porque sean verdaderas, sino porque son funcionales. Porque funcionar en esta etapa parece más importante que ser. Pero quien no retrocede empieza a notar algo sutil. Sin apoyo, no recibes instrucciones. Sin instrucciones, no anticipas correcciones. Sin correcciones, empiezas a actuar sin ajuste previo. Y eso lo cambia todo. Al inicio parece error. Después parece libertad. Pero, en el fondo, es otra cosa. Es ausencia de condicionamiento inmediato. Empiezas a probar decisiones sin conocer el resultado. Dices cosas sin calcular completamente la reacción. Actúas sin ese filtro automático que siempre estuvo ahí, y eso genera incomodidad, porque ya no tienes el retorno rápido que te decía, esto está bien o esto está mal. Pero es justamente esa ausencia la que empieza a reorganizarte, no para mejor, no de forma lineal, sino de forma más autónoma. Empiezas a notar cuánto anticipabas el juicio, cuánto evitabas el conflicto, cuánto ajustabas tu identidad para mantener estabilidad. Y esa percepción no trae alivio, trae un tipo de incomodidad más profunda, la sensación de que nunca fuiste completamente tú. Y es aquí donde la desprogramación realmente comienza. No cuando cambias tu comportamiento, sino cuando pierdes confianza en los patrones antiguos. Ya no logras encajar con la misma facilidad. Ya no puedes sostener ciertas versiones sin percibir el esfuerzo artificial. Y eso genera una fractura interna. Por un lado, la necesidad de volver a lo conocido. Por otro, la percepción de que lo conocido no era exactamente verdadero. Esa tensión crece, y poco a poco algo empieza a emerger. No una nueva identidad lista, sino pequeños fragmentos de decisión que no fueron ajustados. Empiezas a elegir sin consultar mentalmente al otro. Empiezas a sostener incomodidades sin corregirlas de inmediato. Empiezas a tolerar el silencio sin llenarlo con explicaciones. Y eso es sutil, casi imperceptible, pero estructural, porque cada vez que actúas sin ajuste, debilitas un patrón antiguo, y cada vez que no regresas a la validación, fortaleces algo que aún no tiene nombre. Es aquí donde la ausencia de apoyo revela su primera ventaja injusta. Nadie te está guiando, pero sobre todo, nadie te está limitando en tiempo real. Solo que eso todavía no es poder, porque la libertad sin estructura parece caos, y es justamente en ese caos donde la mayoría se rinde. Pero quien permanece el tiempo suficiente en ese estado, empieza a desarrollar algo que no depende de respuestas externas, un centro de decisión que no necesita aprobación inmediata para existir. Y ese es el punto donde la desprogramación deja de ser pérdida y empieza a convertirse en amenaza, no para ti, sino para cualquier sistema que dependía de tu previsibilidad. Porque alguien que ya no necesita apoyo, no reacciona como antes. Y quien no reacciona como se espera, deja de ser controlable de la misma manera. Pero eso aún tiene un costo. Y es exactamente ese costo el que la mayoría no está dispuesta a pagar. Existe un error sutil en la forma en que entiendes el poder. Aún lo asocias con la presencia. Más recursos, más apoyo, más influencia, más control. Pero Nicolau Maquiavel operaba bajo otra lógica. Para Nicolau Maquiavel, el punto más peligroso de un individuo no está en cuánto posee, sino en cuánto ha dejado de necesitar. Porque la necesidad crea vínculo,
Y el vínculo crea previsibilidad. Y la previsibilidad es lo que permite el control. Mientras necesitas algo, aprobación, pertenencia, validación, estabilidad, entras automáticamente en un sistema de intercambio. Cedes comportamiento para mantener el acceso. Ajustas tu postura para evitar la pérdida. Respondes porque hay algo en juego y eso te vuelve legible. Las personas pueden prever tus reacciones, anticipar tus límites, manipular tus decisiones sin necesidad de confrontarte directamente, no porque seas débil, sino porque estás conectado. Ahora, cuando esa necesidad empieza a desaparecer, algo cambia en la estructura, no externamente, sino internamente. Dejas de anticipar tanto, dejas de ajustarte antes de tiempo, dejas de responder automáticamente y eso genera un efecto extraño, te vuelves impredecible, no de forma caótica, sino de forma no condicionada, y eso desconcierta a cualquier sistema que depende de patrones. Carl Jung describe algo cercano a esto cuando habla de la individuación. El hombre que se vuelve consciente de sí mismo deja de ser solo un reflejo de las expectativas externas. Ya no reacciona de la misma manera a las presiones colectivas, pues sus decisiones comienzan a surgir de un centro interno que ya no está completamente subordinado al entorno. Esto cambia por completo el juego, porque el control nunca dependió de la fuerza directa, depende de la respuesta previsible. Si alguien sabe cómo reaccionas ante el rechazo, puede conducirte a través del miedo a él. Si alguien entiende tu necesidad de aceptación, puede moldearte mediante la aprobación. Si alguien reconoce tu apego, puede manipular tu permanencia. Pero cuando esas necesidades se debilitan, esas palancas pierden eficacia. Empiezas a decir no sin justificarte demasiado. Empiezas a alejarte sin anunciarlo. Empiezas a no reaccionar donde antes reaccionabas automáticamente. Y eso genera incomodidad alrededor, porque las personas ya no saben dónde encajarte. No respondes como antes, no buscas validación de la misma manera, no entras en los mismos juegos y lo más incómodo, no ofreces señales claras de control. Pero aquí está el punto que casi nadie percibe. Esto no es una elección consciente al inicio, es consecuencia de la ausencia prolongada de apoyo. Cuando pasas suficiente tiempo sin depender de respuestas externas, tu sistema interno empieza a recalibrarse. Aprendes en la práctica que no toda decisión necesita aprobación, no todo silencio necesita ser llenado, no toda incomodidad necesita ser evitada y, sobre todo, no toda conexión necesita mantenerse a cualquier costo. Este aprendizaje no llega como teoría, llega como desgaste. Ya intentaste explicar demasiado y no fuiste entendido. Ya intentaste agradar y no fue suficiente. Ya intentaste sostener vínculos que, en el fondo, dependían más de ti que del otro. Y esa acumulación genera un cambio estructural. Empiezas a retirar energía, no por estrategia consciente, sino por saturación. Y esa retirada es el inicio del poder. Porque donde no hay una inversión emocional excesiva, no hay una palanca fácil de manipulación, aún puedes conectar, pero no dependes de la conexión para regularte. Aún puedes preocuparte, pero no necesitas ajustarte para mantener el vínculo, y eso crea una posición rara. Participas, sin someterte por completo. Es aquí donde el pensamiento de Nicolau Maquiavel encaja con una precisión casi incómoda. El poder más estable no está en controlar directamente a los demás, sino en no ser fácilmente controlado. Y eso no proviene de la fuerza bruta, proviene de la reducción de la necesidad. Cuanto menos necesitas, menos respondes. Y cuanto menos respondes automáticamente, menos previsible te vuelves. Pero hay un detalle que casi nadie considera. Ser imprevisible tiene un costo. Las personas empiezan a alejarse, no por rechazo explícito, sino por falta de lectura.
Ya no eres fácil de entender, no ofreces garantías emocionales, no reaccionas dentro de lo esperado, y eso crea una distancia silenciosa. Aquí, el poder comienza a revelar su contradicción. Te vuelves más libre, pero menos integrado, más autónomo, pero menos accesible. Y este cambio no es cómodo, porque una parte de ti aún reconoce el valor de la conexión, pero ya no puede ajustarse de la misma forma para mantenerla. Es una ruptura sutil. No rompes con el mundo, pero tampoco encajas completamente en él. Y es exactamente en este punto donde la mayoría intenta volver. Volver a responder como antes. Volver a adaptarse. Volver a ser previsible, porque la previsibilidad facilita la pertenencia. Pero quien no vuelve, atraviesa algo más profundo. Empieza a sostener su propia posición sin necesitar confirmación constante. Y eso genera un tipo de presencia distinta, más silenciosa, más difícil de acceder, pero estructuralmente más estable, porque no depende de refuerzo externo inmediato. Y quizá eso es lo que define este mecanismo oculto. El poder no está en lo que impones, sino en lo que dejaste de necesitar. Y cuando alguien ya no necesita responder como antes, el sistema a su alrededor tiene que reorganizarse, porque perdió la capacidad de prever. Existe un punto que nadie te advierte cuando empiezas a no depender de nadie. No solo te vuelves libre, te vuelves difícil de alcanzar. Y eso, al inicio, parece una ventaja. Sin necesidad, sin expectativa, sin esa urgencia silenciosa de ser comprendido, ganas espacio. Espacio para decidir, espacio para rechazar, espacio para existir sin ajuste constante. Pero ese mismo espacio empieza, lentamente, a convertirse en distancia. No porque decidiste aislarte, sino porque ya no operas bajo la misma lógica que sostiene la mayoría de las relaciones. La mayoría de las conexiones humanas no se mantienen solo por afinidad, se mantienen por necesidad mutua, necesidad de validación, necesidad de escucha, necesidad de confirmación. Cuando reduces drásticamente esas necesidades, también reduces los puntos de encaje, y eso cambia la dinámica de todo. Ya no reaccionas como antes, no buscas como antes, no insistes como antes, y sobre todo, no dependes como antes. Arthur Schopenhauer describió algo cercano a este estado con una frialdad desconcertante. La soledad no es solo la ausencia de compañía, sino la consecuencia inevitable de quien deja de encontrar en los otros aquello que antes sostenía su propia existencia. Cuanto más se basta el individuo, menos necesita, y por lo tanto, menos se conecta. Este es el punto donde la libertad se vuelve ambigua, porque lo que antes parecía fuerza empieza a revelar un costo estructural. Ya no toleras ciertas superficialidades, ya no sostienes conversaciones solo para mantener un vínculo, ya no te ajustas para evitar la incomodidad ajena. Y eso no te hace superior, te hace distante. Las personas lo perciben, aunque no sepan explicarlo. Sienten que no necesitas. Y donde no hay necesidad, hay menos control, pero también menos previsibilidad emocional. Y eso genera inseguridad en el otro, porque en el fondo las relaciones se apoyan en pequeñas garantías invisibles. Vas a responder, te va a importar, vas a permanecer. Cuando esas garantías dejan de ser automáticas, algo empieza a fallar. No necesariamente de forma dramática, sino silenciosa. Las conversaciones disminuyen, la intensidad baja, la presencia se vuelve más espaciada y tú lo percibes. Pero a diferencia de antes, no corres a corregirlo. Y es exactamente eso lo que consolida la distancia. Porque ahora hay una diferencia estructural. Antes sostenías vínculos por necesidad. Ahora solo mantienes lo que no exige distorsión.
y eso reduce drásticamente el número de conexiones posibles. Aquí, la soledad deja de ser un accidente y empieza a convertirse en una consecuencia lógica, no como castigo, sino como efecto colateral. Te vuelves más selectivo, más silencioso, más contenido y al mismo tiempo menos comprendido. Pero el punto más crítico no está afuera, está adentro, porque aunque hayas desarrollado autonomía, una parte de ti aún reconoce el valor del vínculo y esa parte no desaparece, entra en conflicto. Por un lado, ya no aceptas ajustarte para pertenecer. Por otro, percibes el peso de no pertenecer completamente a ningún lugar. Este es el verdadero precio del poder que Nicolau Maquiavel sugiere, pero no romantiza. Nicolau Maquiavel entendía que la independencia genera fuerza, pero también genera un aislamiento estratégico, porque quien no puede ser influenciado fácilmente, tampoco puede ser integrado con facilidad. Y este es el punto donde muchos se quiebran, no por debilidad, sino por desgaste, porque sostener la autonomía exige energía constante. Necesitas tolerar el silencio sin llenarlo, sostener decisiones sin validación, lidiar con la ausencia de confirmación sin retroceder. Y eso no es natural para la mayoría de las personas, porque fuimos condicionados para intercambiar, para responder, para ajustarnos en función del otro. Cuando rompes eso, también rompes con la estructura que facilitaba la pertenencia. Y entonces surge la pregunta que casi nadie formula con honestidad. ¿Hasta qué punto vale la pena no depender si el precio es no conectar de la misma manera? La mayoría intenta resolver esto creando un equilibrio artificial. Vuelve a ajustarse un poco, vuelve a responder más de lo que quisiera, vuelve a negociar partes de sí para mantener cierto nivel de vínculo. Pero quien llega hasta el final de este proceso percibe algo aún más incómodo. No existe un retorno completo, porque después de experimentar actuar sin necesidad, volver a depender se siente como una distorsión consciente, y eso crea un estado permanente de tensión. Puedes incluso conectar, pero nunca más de la misma forma. Siempre habrá una parte de ti observando, midiendo, negándose a cruzar ciertos límites internos, y eso te mantiene libre, pero también te mantiene en cierto nivel solo. Al final, la ventaja injusta de no tener apoyo revela su cara más honesta. Ganas poder sobre ti, pero pierdes la facilidad de perderte en los demás. Y quizá la pregunta más incómoda no sea sobre fuerza, control o autonomía, sino algo más directo, más difícil de responder sin evadir. ¿Estás preparado para convertirte en alguien que ya no puede ser controlado, aunque eso signifique no ser completamente comprendido por nadie? Si llegaste hasta aquí, es porque alguna parte de este contenido no pasó de largo. Tal vez no fue cómodo. Tal vez generó más preguntas que respuestas. Y quizá eso incomodó más de lo que ayudó. Pero es exactamente ahí donde algo empieza a cambiar. Porque reconocer patrones que antes pasaban desapercibidos no trae alivio inmediato, trae conciencia. Y la conciencia, la mayoría de las veces, viene acompañada de incomodidad. Entonces, más que agradecer tu atención, es necesario reconocer algo más específico. Te quedaste. Incluso cuando el contenido no intentó agradarte. Incluso cuando expuso contradicciones que son fáciles de ignorar en el día a día. Y eso ya dice más sobre ti que cualquier conclusión prehecha. Si este tipo de análisis te provoca, no emocionalmente, sino estructuralmente, entonces este espacio no trata de respuestas rápidas. Se trata de seguir observando, porque al final la pregunta que queda no es sobre Nicolau Maquiavel, ni sobre Carl Jung, ni sobre el poder. Es más directa. Ahora que empezaste a notar cuánto de tu comportamiento era respuesta al otro, ¿qué vas a hacer con eso
cuando nadie esté mirando,